Yo pienso que el equilibrio es una ilusión. ¿Estoy haciendo esto por un número para subir de seguidores o por atención? Si estoy siempre a la merced de lo que quiere la audiencia, no voy a aportar lo mejor de mí. Si tú tienes problemas de autoestima, estamos jodidos los demás. Soy humano. Muchos posts se hacen virales por no hagas las flexiones de esta manera, ¿no? Porque si no te vas a lesionar. Y es meter más miedo a una persona en la que ya te está viniendo con un miedo excesivo. Siento que hay una adicción de la que no se habla mucho y es del exceso de información. Sí. Y se practica muy poco. ¿Qué tanto estás integrando de esa información? Se ponen unas expectativas sin tener información sobre ese movimiento. Pues esa información la vas a adquirir practicando. Pero tal vez haya un concepto de entrenamiento muy específico, muy determinado, y mi objetivo es abrir ese concepto. O sea, ¿tú cuánto pesas? Porque 72. ¿Y cuánto haces una dominada? Lastrada. Bueno, mi objetivo es llegar a 72. ¿Qué hay que hacer para tener 150.000 seguidores en Instagram, millones de visitas en YouTube y no vender tu alma en el camino? Pues es un viaje en el que tienes que ser muy consciente de lo que estás haciendo. Como te decía antes, la fórmula es fácil. Llegar a esos números de seguidores es fácil. Sí, Es más y millones, ¿no? millones, es polarizar a la audiencia, decirles lo que están esperando escuchar, falsas promesas. Y como tú dices, y no vender tu alma al diablo no es fácil. Mm, No es fácil. mm. Creo que lo más difícil es respetar tu autenticidad Mm. y tus valores y no ponerlos a la merced de la audiencia o de lo Ya, que espera o del algoritmo. ya. ¿Tú crees que la gente que envidia esos números o que ansía esos números y que cree que esos números les va a conseguir lo que ellos sea que quieran, felicidad, fama, reconocimiento, dinero? ¿Tú crees que entienden lo que hay que hacer, el sacrificio que hay que hacer, el trabajo que hay que hacer para llegar de forma orgánica, para llegar y sostenerte y mantenerte? Tú prácticamente abriste YouTube, porque hace ya Mm. muchos años que estás allí y no había tantos influencers de fitness, era un mercado a abrir. Y tú ahí estuviste pico y pala, me imagino que Mm. aprendiendo qué es eso y apostando también por lo que luego ha sido un bombazo, pero tú no sé si hace 10, 13 años sabías que eso era la apuesta ganadora. No tenía ni idea. De hecho, en 2011 te podría contar con una mano los youtubers que de divulgación de fitness y entrenamiento de habla hispana. Y en ese entonces no teníamos ni idea de lo que estábamos haciendo. Es más, fue casi por accidente, Mm, porque nos reunimos Carlos, Nacho y yo en, en la universidad, nos quedamos un invierno ahí y decidimos grabar nuestro proceso de transformación. En ese entonces éramos los bro gym. sí me acuerdo, tío, he visto algún vídeo tuyo muy, muy antiguo Sí, que no es tan mamadísimo como estás ahora, estás todo flaquito y decía, pues aquí me voy a poner tocho. sí, O sea, es verdad que desde el principio estabas flaco con y tirillas. eras un tirillas y un chavalín. Sí, sí, Qué gracioso, tío. Cuando lo vi dije, hostia, mira este tío, ahí ya se estaba claro. grabando. Y nos pusimos en un programa de 6 semanas y dijimos, vamos a grabarlo. Pero pues solo por las risas, ¿no? Por el recuerdo. Y empezamos a subir un capítulo, el siguiente, y tuvo tirón. Empezamos a tener visitas, la gente comentaba. Mm, Dijimos, tío, esto está llamando la atención. No teníamos ni idea de ni grabar ni de editar. ya, Empezamos ya tutoriales de cómo editar, tutoriales de cómo grabar. Y eso ya se convirtió en lo que es el youtuber, ya. ¿no? La vida youtuber. Sí, o sea, ya desde nos van a comer los mosquitos aquí, me parece, ya sí. O sea, ya desde el principio viste que ahí había tirón, que la gente seguía y que había una demanda, una ansia Sí, por contenidos de fitness, un poco como los que estabais creando vosotros, ¿no? claro. Y lo que supimos hacer muy bien fue hacer mucho research.
Ya que Mm, estábamos en Estados Unidos, ujú. aprovechamos que la información llegaba ahí antes Ya, y, y la traducíamos al claro, castellano. claro, claro, claro. Entonces, eso es lo que nos enganchó a nosotros y a la audiencia también, Ya. de que eran opiniones fundamentadas en la ciencia, Ujú, lo cual, si vamos ya al día de hoy, ese proceso de divulgar únicamente si la ciencia respalda esa información o no, ujú. es una historia que, bueno, ya tocaremos ahora porque... Sí, sí, sí. No, es un poco conectado con lo que hablábamos antes. Al final, tú puedes ir soltando mentiras fáciles y resultados sensacionalistas Ujú, y que la gente que está desesperada o que busca esa solución fácil, pues se lo crea y vaya por ello y lo consuma, ¿no? Y luego aparte, tío, yo no sé si tú estás experimentando esto, pero me da la sensación de que mucha gente se está quedando en el ver, en el consumir la información, ujú, en saber lo que hay que hacer, pero no ponerse en marcha, totalmente, ¿verdad? sí. Siento que hay una adicción de la que no se habla mucho y es del exceso de información. Sí. O sea, hay una cantidad de información ilimitada en redes y en Internet y se cae de manera muy fácil en querer informarte más y más y Sí, más. Ir a hacer el siguiente curso, sí, sí, sí. la siguiente terapia, la siguiente modalidad de entrenamiento y se practica muy poco. Mm, ¿Qué tanto estás integrando de esa información? mm. Es demasiada. Al final es ruido, es más ruido, más dudas, más inseguridad. Sí. Siempre estás buscando qué es lo que sabe el otro, el experto, el supuesto experto, ¿no? Ujú. Y a ver qué hago yo lo mismo o hago parecido, lo copio. Claro. Y totalmente, en el podcast anterior hablábamos mucho de esta idea del FOMO, ¿no? Ujú. Del no estar actualizado, del perderte la última tendencia, del no estar en la cultura X o Y o lo que sea, ¿no? Claro. Y joder, tío, algo que debería ser más saludable, más orgánico, una práctica, se convierte en otro curro, tío, en otra fuente de culpa, Totalmente. de agendar otro trabajo más, de sentirte mal porque no lo haces, de tener un montón de información y no ponerte en marcha. Ujú. Y últimamente estoy mucho con esa idea de, joder, y yo el primero, porque yo soy el primero que me he consumido 200.000 millones de papers, 400.000 horas de podcast, queriendo estar a la última de todo, sabiéndolo todo, y al final entender que estaba en una vorágine de consumo en el que ya llegaba a no integrar nada. Es decir, ya no sé qué tengo que hacer. O sea, he escuchado tantas cosas que no estoy haciendo mi práctica de saber qué funciona para mí o cómo lo puedo interpretar yo todo eso. Con lo cual, tío, 100% de acuerdo que hay demasiada información. Totalmente. Se habla mucho de la obesidad, ¿no? Y del exceso de comer o de exceso, pero no tanto del exceso de información. Y creo que es algo muy importante Mm, porque no se enfatiza en esa integración, mm, como decías, ¿no? Hay pequeñas dosis de información o de una lección en la que podrías estar en práctica un ya, tiempo bastante largo ya. y, y es el what's next, ¿no? Sí, ¿Qué es lo siguiente? ¿Qué es sí. lo siguiente? ¿Qué es lo siguiente? ¿Has hecho esta reflexión ha significado algún ajuste para ti? ¿Has hecho tú algún cambio en tu manera de divulgar o en tu manera de comunicar? Mm. Comparto menos información, Mm, menos contenido. mm, El típico sube un post al día. sí, A mí me parece eh, una presión añadida mm, que, que hace que disminuya tanto la calidad de la información que voy a compartir, mm, tanto como la necesidad de estar en esa red social constantemente. ya, Entonces, si te estoy dando un pequeño dato, un ejercicio, eh, sí, una propuesta, ujú, dejar espacio para que esa propuesta respire, ya, creo que es importante, ya que esa audiencia la va a recibir, desafortunadamente no toda, y por eso mm, se aboga por el seguir frecuencia de un post al día. sí, Sí, pero al final es cómo me hace sentir a mí, ya, ¿no? Porque si estoy siempre a la merced de lo que quiere la audiencia, no voy a aportar lo mejor de mí,
desde mi parte más genuina, sino que siempre voy a estar dependiendo de Mm, lo que quiera la audiencia y cuándo lo quiera. sí, Y ahí es donde uno se puede perder muy fácilmente. totalmente. A mí eso me da mucho miedo eso, y también la idea nosotros empezamos el podcast, pues, con la idea de hacer esto una vez al mes, una vez cada 3 semanas luego, sin mucha presión por, pues, crecer muy rápido, o porque el algoritmo premie que estás constantemente creando contenido. Y también porque yo quería ser algo que me apeteciese hacer, o sea, que estuviese deseando hacer, ¿no? Que lo echase de menos porque hace 2 3 semanas que no lo hacía, ¿no? Y seguimos en esas. Ahora que parece que la curvita empieza a subir, que los algoritmos te empiezan a descubrir un poco más y tal, tienes la tentación de decir, venga, apretamos. Pero creo que tengo claro que no es el camino, que no es el camino, que al final hay un tipo de audiencia que busca un contenido de más calidad, más profundo, más largo, y que no le importa esperar 2 3 semanitas a que eso llegue, ¿no? Mm. Y yo no sé si alguna vez tú te has sentido esclavo de YouTube, esclavo de Instagram. De decir, hostia, estoy currando para esta puta app o para este puto plataforma. Sí, 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 constantemente. En los 12 años que llevo en redes sociales he tenido periodos en los que me he respetado más a mí mismo y mis Mm, sensaciones y periodos en los que estoy con esa ansiedad de, wow, no tengo contenido, tengo que producir, tengo que subir algo, porque el algoritmo me está... Es más, puedo estar una cantidad de meses en negativo, perdiendo seguidores sí, constantemente y ver que el alcance cada vez es más bajo. Y eso puede, si no lo tienes muy claro o si no estás con los pies muy en el suelo, te puede jugar malas pasadas en cuanto a autoestima, en cuanto a ya sí, el si tú tienes problemas de autoestima, estamos jodidos los demás. soy humano. Ya, 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 ya. Sí, sí, sí. Bueno, yo te animo, yo te animo. Gracias. Sí, sí, tengo periodos en los que estoy de bajón y digo, wow, creativamente no se me ocurre nada y estoy muy perdido. Ya, y Y esa sensación de tener que producir, ¿no? claro, la sensación de tengo que subir algo. El tengo que es lo que me paraliza Mm, realmente, porque ya le quitas el gozo, le quitas ya, el, el desde dónde estoy haciendo esto es lo más importante. claro. ¿Estoy haciendo esto por un número? Mm, ¿Para subir de seguidores o por atención? Y estoy valorando mi persona en base a esos números, sí. porque si hago eso ya es Ah, ya una estás en la receta trampa de la validación externa totalmente. y de creerte que vales lo que la gente espera de ti o lo que el algoritmo espera de ti, Claro. que es muy antihumano. Creo que es una métrica muy tóxica. Mm. El problema viene cuando entiendo, cuando el montaje que tú tienes puede depender mucho de ese trabajo. Es decir, si tú Si tú ahora, y es una pregunta genuina, si tú ahora paras 3 meses, desapareces de redes, ¿qué crees que pasaría? Sinceramente nada. He parado 2 semanas, Mm, estas 2 semanas. ujú, De hecho, ayer fue mi último día de vacaciones y he vuelto a las redes y ha sido como, vale, no ha pasado nada aquí. claro. A ver, no es algo que todo el mundo pueda permitirse. Mm, Tengo la suerte de tener un equipo detrás mm, que me respalda, ¿no? Con mi socio, con Gabo, él sigue mm, poniendo contenido en redes ya, para que el alcance del mensaje o de los servicios que nosotros proporcionamos, mm, nuestra aplicación, lleguen. ya, Entonces, por ese lado, estamos cubiertos, o estoy cubierto durante este periodo de tiempo. Por otro lado, mm, tienes la opción de pagar anuncios. Poner ya, anuncios en YouTube, en Instagram, ya, que eso va en automático. Y tú ya no estás en redes, no ya, estás publicando constantemente. Entonces puedes permitirte un parón mm. y que la máquina siga rodando. Sí, pero es verdad eso que dices tú, que en el momento, o sea, hay una crueldad brutal en el momento en el que paras.
Mm. o en el momento en el que no, yo qué sé, en mi caso, no tienes invitados súper top o tal, ya sabes cómo la gente se empieza a ir. Y dices: "Dios, la gente tiene la mecha muy corta y te gusta y no te gusta rápido". Y sí que te demanda hay algo, no sé si es el algoritmo, no sé si es la propia gente que te demanda esa producción constante de: "Dame cosas, entretenme, que necesito llenar mi vida con Claro, con información o con lo que sea". sí. También se pone mucha importancia en la cantidad de Ya, seguidores y no la fidelidad, ¿no? claro, La comunidad que estás creando. Pues al final es una comunidad de individuos que, dependiendo de lo cercano que estés a esa comunidad, pues habrá una conexión más fuerte o no. Si tú comunicas abiertamente que estoy permitiendo estas 2 semanas para mí, para desconectar, para cuidarme, ese mismo autocuidado es lo que estoy comunicando. claro. Yo quiero que ellos se cuiden. Es más, yo quiero que ellos no estén en Instagram o en la red que sea constantemente buscando mi contenido, sino que se permitan ese espacio de Ya, desconectar completamente, de estar en un sitio así, ya. Mm, que es importante. sí. De hecho, muchas veces, o sea, tu cuenta de Instagram yo creo que cada vez es más personal. O sea, es algo que a mí me cuesta mucho hacer, pero tú te abres mucho de cosas que te están pasando, aprendizajes que tienes, problemas incluso, problemas de salud eh, o tienes que conciliar, ¿no? Y eres muy, muy abierto con eso. ¿Eso lo haces deliberadamente porque sabes que tu comunidad lo demanda o porque a ti te viene bien, te sienta bien decir esas cosas en voz alta? A mí me nace Sí. compartir eso. Sí, porque es quien soy. O sea, la persona que tienes delante es la que es. No, no es cuando se enciende la cámara, soy un personaje, ¿no? Crear un personaje sería crear una celda para mí realmente, Ya, porque solo tengo que basar todas mis acciones en base a ese personaje. ya, Y, y llegar a esa conclusión no han sido 2 días, ya. porque en el principio pues sí que hubo un personaje, ¿no? Y he pasado por muchos personajes y tal vez ahora aún esté en un cierto personaje, Mm, no estoy iluminado, pero sí que llegar al punto de esa autenticidad, ¿no? mm, De esto es lo que me ha pasado y estas son reflexiones que me han venido mm. y compartirlas, sí que siento que es algo que me nace hacer y que no espero realmente que se haga viral Ya. o recibir mucha atención por hacerlo, sino que si pues ayuda, lo típico se dice que es un cliché, ¿no? Que si ayudo a una persona, ¿no? Si este Mm, mensaje ayuda a una persona que esté en la misma situación que yo, mm. pues estupendo, Ya. genial. ¿Por qué no hacerlo si tengo Sí, ese poder o ese privilegio? claro. Sí, yo creo que lo que tú comentas de la autenticidad, al final, no puedes mantener ese personaje durante mucho tiempo. A lo mejor puedes probar, puedes intentarlo porque crees que es lo que la gente necesita o lo que tú necesitas o lo que en ese momento te sale o te falta confianza, ¿no? Incluso tú estás desarrollando tu propia Mm, personalidad. Al final tú empezaste muy joven, ¿no? Y, pero eso al final se ve. En cambio, yo creo que la gente que tiene carreras largas y sostenidas, no a lo mejor espectaculares, ¿sabes? Cuando no estás compitiendo por atención, como dices tú, eh, al final llega un momento que esa autenticidad se permea, ¿no? Y se nota y se percibe y se sabe. Y creo que eso para mí es fundamental a la hora de la fidelidad. La gente que yo sigo en redes es gente que me parece que tiene cosas muy interesantes que aportar, que me gusta cómo hace ciertas cosas. El cuidado, por ejemplo, a ti me flipa el cuidado que pones tú en tus vídeos, en tus producciones. Pues eso, a lo mejor tú sacas 1 o 2 vídeos currados al mes y ha sido además como muy consistente. Pero, joder, yo por lo que veo, tú te haces tus motion graphics, tu iluminación, tus guiones, todo lo editas. Ah, ese cariño, esa artesanía a la hora de generar tu contenido y tu producto y hacerlo tú, a mí me conecta, me gusta, la envidio, digo: "Joder, qué pasada", y la valoro, ¿no? Y no es nada fácil, o sea, no es nada fácil. Y es y son cosas que a lo mejor contigo es eso y yo qué sé, y con otra persona es, eh,
no sé, el tono de voz que tiene, o, ¿sabes? Ujú. Y, y eso al final es lo que dices, acabas teniendo gente por ahí que te enseña cosas, que te enseña, que te ayuda a ver cosas, que te inspira. Y yo creo que esa es la parte bonita de las redes sociales, ¿no? El ver que hay gente por ahí haciendo un muy, muy buen trabajo, haciendo las cosas muy bien. Y luego, pues, evidentemente, está la parte tóxica, que es cómo encuentras el equilibrio. Gracias al curso Introducción a Pilates de Polestar, te convertirás en tu propio entrenador de Pilates. Si eres un entusiasta del movimiento o si te estás planteando seriamente hacer de Pilates tu próximo reto profesional, este es el mejor primer contacto con Pilates. Visita la web polestarpilates.es y si quieres apuntarte, busca el código de descuento que encontrarás en las notas del podcast. ¿Tú le recomendarías a alguien, te vuelves tú 13 años atrás, ¿no? A alguien de la situación en la que estabas y te dice, yo quiero ser youtuber de fitness y tal? ¿Tú le recomendarías, pues sí, mira, ese es el camino, te vas a ganar muy bien la vida o quizá hay otras formas? ¿Cómo lo ves ahora? Mm. Yo le diría que adelante, que lo hiciera, porque es un proyecto, es un viaje que le va a enseñar muchísimo, tanto a él como a ella. Así como decías que hago tanto la edición como los motion graphics y diseño gráfico y demás, yo no tenía ni idea que iba a acabar así. No tenía ni idea que iba a Tú acabar te estabas haciendo. poniendo tocho en 6 semanas. Claro, o sea, yo quería Y ganar, fíjate yo dónde quería estamos. ganar masa muscular. Qué bueno. Y acabé pues aprendiendo a grabar, editar y a diseñar. Que sí que el tema del diseño siempre me llamó la atención, pero nunca me hubiera pensado que fuera a producir Mm, este tipo de vídeos o empezar a ver tanto las series como las películas documentales con este ojo claro. de productor. Es algo que te cambia completamente la perspectiva, que a veces para bien o para mal, Mm, porque sales un poquito de la historia. mm, eh, y por otro lado, también cómo comunicar una historia. claro. Es el storytelling, creo que es una de las bases, ¿no? Mm, de cómo comunicamos mm, nuestras experiencias sí, y, y hay infinitas maneras de hacerlo. ya. Al final es arte, ¿no? Realmente. Es, Sí, sí. Pero yo que más o menos por esto, que yo no lo hago, pero Javi, el productor de podcast y quien hace todas las cosas tan chulas que se generan con este contenido y con otros en la escuela y tal. O sea, sé las horas que mete, él es un profesional, se ha dedicado toda la vida a eso y sé que a veces de repente dice, llevaba 5 horas, se me ha jodido, no sé qué, ahora tengo que volver a empezar. O sea, ese punto de meterle horas y horas y horas y el detalle y tal, claro, tienes que o sea, tienes que ponerte a ello. No puedes decir, no, ya no. O sea, ya te has comprometido sí. y ya te pones. ¿Ya lo haces más rápido o sigues dedicándole mucho tiempo a esa parte? Mm, mm. Te iba a decir que sigo dedicándole ese tiempo, pero ahora estoy haciendo el ejercicio de simplificar, Claro. porque tanto Sí. las animaciones toman muchísimo tiempo. Es algo ridículo. O sea, Sí, sí, sí. de 3 segundos, tener que estar horas para hacer 3 segundos, Sí, y sí. digo, vale, ¿hasta qué Es punto? ridículo. La palabra yo creo que es esa, es como absurdo. Es como, vale. Entonces, claro, digo, ¿es necesario o lo estoy haciendo simplemente para que llame la atención? Hombre, sin duda te diferencias. Ya. Y el punto de calidad, y joder, molan un montón. Mm, Y mola. O sea, desde sí, fuera mola, pero claro, tú tienes que poner la balanza de, ostras, exacto. Hay un sacrificio de tiempo y energía. claro. Entonces, si ese tiempo y energía lo quiero dedicar a mi propia práctica, Mm, o como profesor o enseñando de movimiento, mm, me estoy comiendo muchísimo tiempo ya, en edición y en... Entonces, claro, ahí es cuando tengo que valorar si realmente quiero claro. dedicarle tanto tiempo a la producción y seguir desarrollando esta parte de producción, ir elevándola cada vez Mm, más, o simplificarla y hacerla más sostenible ya, para que pueda desarrollar ya, esta otra rama que es la principal, claro. la que me llena más, pero me he visto
en una encrucijada un poquito Claro, aquí. una vez que ya te has metido has dicho, ostras, Ahora digo, esto es mucho jaleo. claro. Sí, no, es terrible. Yo por eso al final, a mí hay una cosa que me encanta que es formar equipos y trabajar en equipo, me gusta mucho, ¿no? Y entonces, eh, claro, vosotros sois Gabo y tú, que al final tenéis un perfil muy similar y habéis aprendido a hacer todo, que ya no solo se queda en motion graphics, animaciones y tal, sino que habéis desarrollado una app y yo no sé si Ujú. habéis pedido ayuda o no, o también la habéis hecho vosotros solos. No, no la hemos hecho solos. De hecho, tenemos un desarrollador con el cual ahora hemos hecho una sociedad, pero sí que hemos hecho la parte del user experience Sí, y wow. tanto el diseño, el interface Sí, y todo el diseño, lo cual ha sido... ya te he visto ahí que te has tirado No, más de un año, ¿no? Yo creo. sí, fueron 2 años y medio 2 años y medio a piñón. a piñón diseñando todo, o sea, botón por botón. Ya. No queríamos coger un template y hacerlo, lo cual te ahorras muchísimo tiempo, Ujú. pero dado que teníamos experiencia con diseño, pues Gabo soltaba algunas ideas, yo las ponía de manera digital, Ujú, ¿no? ujú. Con Photoshop y salió lo que es la app de Claro, hoy en día y nada, muy contentos con el resultado, claro. pero insatisfechos porque los dos somos perfeccionistas, pero a un nivel que nos tenemos que parar. Ya, pero por eso en tecnología al final lo que hacen MVPs, ¿no? O sea, sacas una versión Claro, muy sencilla, validas la idea y a partir de ahí ya sí, pues decides por dónde tienes que tirar o si tienes que meter. Pero claro, tú la empezaste estando en Miami, sí. con lo cual hacer ya solo la UX y los diseños ya te puedo calcular 750.000 o $1.000.000 que os habrán pasado de presupuesto. Ya has dicho, Y tanto, pues lo claro. hago yo. Sí, 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 Es totalmente. una locura, es una Sí, locura. el coste es algo, Sí, es un disparate. sí. ¿Y qué tal Eh, está yendo? ¿Cómo estáis aprendiendo de esta experiencia de la app? ¿Ya está en vivo? ¿Cómo la sí, usan los usuarios? ¿Es como esperabais que la iban a usar o lo usan de forma distinta? tenemos un feedback muy positivo. De hecho, recientemente hemos lanzado la comunidad dentro de la app, Mm, lo cual permite pues, que compartan tanto su proceso como dudas, técnica o preguntas simplemente pues, más filosóficas incluso, de, mm, no sé, el por qué estoy haciendo este mm, programa. Y, y como te digo, el feedback es una pasada. O qué sea, la bueno. comunidad que se ha creado dentro de Saturno Movement ha sido un regalo. Es algo que es una experiencia que ya tuvimos anteriormente, porque cuando lanzamos la academia fue en web y la Mm, comunidad la teníamos en Facebook. ujú, Entonces hubo ya un contacto o un feedback de cómo estaba yendo, pero con la aplicación ya ha sido todo en uno. mm, Empaquetarlo todo ha sido lo más difícil, ¿no? De ya, cómo cogemos todo esto y lo metemos dentro de una app. Y bueno, pues sigue en desarrollo. ahí está, Es ¿no? Claro, no, es que el... eso no se acaba luego. Sí, sí, Luego es el mantenimiento, las actualizaciones, claro. Lo difícil es esa versión básica Sí, de la que tú hablabas, que es básico, ya, ¿sabes? Porque si pones el estándar de aquí ya. y luego sigues desarrollando, es como, wow. Es que ya habíais puesto el listón alto a nivel de calidad de producción y de movimiento vuestro, joder, ya estabais muy, muy, muy arriba. Y entonces, claro, yo entiendo que ya te pones a hacer una app y no quieres bajarte. Exacto. Sí, también seguramente vuestra comunidad tenga el morro fino, ¿no? Que ya le Hay de gustan las todo. cositas cucas. Sí, hay de todo. Lo bonito de nuestra comunidad es que son muy... ¿cómo decirlo? Eh, no es humilde es la palabra. Es que entienden Mm, la situación en la que estamos mm, y tienden a pedir menos. O sea, somos nosotros los exigentes aquí, más que la comunidad. ya, ya, ya. Para ellos ya está todo estupendo, Mm, pero somos nosotros los que siempre seguimos, que imagino que es lo que nos ha diferenciado. ya. Una mujer embarazada es una mujer sana. Mi nombre es Celeste Roldán y estoy aquí para acompañarte en este camino y ofrecerte los aprendizajes que he podido recopilar en más de 20 años de experiencia con mujeres embarazadas.
tanto a nivel profesional como fisioterapeuta, instructora de pilates y doula, como a nivel personal como madre de 3 hijos y que he podido vivir embarazos en movimiento y embarazos sanos. ¿Qué podrás encontrar en este curso? Te voy a ofrecer la caña de pescar y no el pez, para que puedas diseñar tus propios planes de entrenamiento y sepas por qué estás haciendo cada uno de los movimientos con esta mujer. Te voy a ofrecer información. Es muy importante saber qué características y qué procesos va a vivir una mujer durante su embarazo y durante su posparto. Esta información es la que te hará saber en qué momento está y cómo puedes ayudarla, cómo puedes ir acompañando todo este proceso. Te voy a ofrecer experiencias, tanto las mías como las de alumnas, otros compañeros, instructores de pilates que han pasado por este curso y sobre todo confianza. Nos vamos a convertir en una persona de confianza, en una referencia. Por eso tienes que tener toda la información necesaria y toda la confianza para poder acompañarla. Y como entrenador, no sé exactamente cómo ha sido, pero a mí me da la sensación de que la mayor parte de tu entrenamiento de comunicación es a través de un medio digital, una pantalla o teléfono. ¿Has desarrollado tu metodología también trabajando con personas en el mundo real o es algo que pruebas contigo mismo o con tus socios o con tus compañeros y luego lo intentas traspasar a esto? ¿Cómo equilibras ese trabajo ya tuyo de guía, de entrenador con otras personas? Sí. Bueno, ha habido, a lo largo de estos años ha habido un proceso de cambio de práctica, cambio de approach. En los inicios mi entrenamiento era más enfocado en entrenamiento atlético. Hacía bootcamps, entrenamiento de estaciones, en clases grupales. Era más un entrenamiento así como en obstáculos, muy alejado a la práctica que tengo hoy en día, que es más enfocada al movimiento con M mayúscula. Y hoy en día sí que está la parte de práctica personal, experimental, de voy probando cosas y antes de exponerlas o antes de comunicarlas, voy a probar, a ver qué tal y lo voy a proponer. No es esto funciona, sino que aquí hay una propuesta, ¿no? Puedes probarlo, a ver qué tal. Puedes probar a acabar las sesiones con shaking y quietud, stillness, y a ver qué tal, qué sensaciones te aporta. Y en estos últimos años sí que he tenido algunas clases presenciales, sesiones de 1 a 1, en las que he puesto en práctica o he propuesto estos approaches y la respuesta ha sido mucho mejor de lo que me esperaba. Más que nada porque, como dicen, ¿no? Cuando uno enseña, 2 aprenden. Totalmente. Y wow. O sea, es de ver cómo una persona transforma completamente la forma en la que se mueve, ya no solo por atributos físicos, fuerza, movilidad, flexibilidad, sino que ya el aspecto mental, psicológico incluso, ya empiezan a ir sobre una metamorfosis que hacen que se expresen completamente distinto. Sí, no, al final el trabajo en vivo con una persona es maravilloso porque hay un montón de comunicación invisible, ¿no? Inaudible, que están pasando cosas que tú percibes, que tú notas, cambios que se producen. Hay una magia en la forma en la que tú te comunicas, las cosas que dices, las imágenes que se te ocurren, los ejercicios, las variantes, los cambios que haces en ese camino, que a mí me fascina, me apasiona. Me cuesta mucho más comunicar desde el punto de vista digital, pero, por ejemplo, hago mucha terapia con gente a distancia y se puede hacer perfectamente y son sesiones muy útiles y que resuelven, no todos los problemas, pero ciertos problemas que se pueden resolver en una consulta online, ¿no? Pero siempre está el puntito ese de esa relación que se crea en el mundo real que, joder, para ti habrá sido muy interesante porque, claro, la has redescubierto ya después de tu carrera, ¿no? Después de haber hecho ya toda una carrera con otra metodología y otros patrones distintos, ¿no? Sí, sí, la diferencia es brutal. De hacerlo online a hacerlo presencial, sí que adquieres un set de habilidades distintos, ¿no? Cuando lo haces de manera online, es como, ¿cómo consigo esa cercanía? Es que eso es lo difícil. ¿Cómo consigo conectar Eso es lo a difícil. través de una pantalla?
Y cuando consigues hacer eso de manera presencial o sea, es como, wow. No, hay reacciones al momento, te vienen ideas o tu intuición te está diciendo que por ahí no es por aquí al momento porque estás viendo a esa persona delante tuyo moverse. Mm, Y es mucho más gratificante, ya. sin duda. O sea, yo siento que la diferencia es muy grande de Sí, online. No digo que no sea efectivo el online, es pues muy efectivo. no estaría ahí. Pero sí que a mí como profesor o como persona me llena muchísimo más el Sí, presencial. exacto, es lo que te iba a decir. Egoístamente para nosotros trabajar en presencial es un caramelito, porque bueno, pues pones todo tu ser a funcionar. Pero lo que tú eres capaz de hacer con tu app y con tu comunidad es llegar a cientos o miles de personas a tener una información y unos programas de calidad, un progreso que va también con vuestro progreso, Mm. y el alcance es muchísimo mayor. Entonces, al final a lo mejor no es lo perfecto, pero está muy bien multiplicado por un montón de personas, con lo cual el impacto que tú tienes no es sobre una persona que se puede permitir el privilegio de estar contigo y tú también de estar con esa persona, ¿no? Porque es un privilegio que la gente te pague por compartir de lo que tú sabes y compartir su tiempo contigo, ¿no? Al final, y lo que dices tú también aprendes en el camino. Mm. Pero el impacto y el alcance que tú tienes en tu comunidad, joder, es muy satisfactorio. Lo que quizá sucede es que no te llega esa sensación tan vívida Mm. que tienes en una sesión real, en el mundo real, ¿no? Claro. Esa es la historia. Sí, en ocasiones tampoco te llega. No, hay una persona que ha hecho un programa y que 2 años después te dice: "Ah, me cambiaste la vida". Y es la primera vez que te veo, o es la primera vez que veo un mensaje tuyo. Sí, Es curioso. Es sí, 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 sí. ¿Y sí. cómo ha sido tu transformación del bootcamp, del fitness, del deporte, de lo atlético a, a movimiento con M mayúscula? ¿Cómo fue? Guau. Más que cómo fue, Empezando qué ha significado para ti, o por qué has decidido, o por qué estás haciendo esa transición. sí, se ha dado de manera muy orgánica. Mm, No ha sido algo buscado, sino que he ido navegando, diferentes prácticas. Siempre he sido muy curioso. He estado desde muy temprana edad, no solo jugaba fútbol, sino que probaba pues básquet, BMX, surf, skate, era de probarlo todo. Y lo curioso, y ahora parecerá que, no sé, humildemente se me daba bastante bien. mm, O sea, todo eso que probaba era como, vale, pues no se ujú, me da tan mal. Em, entonces, algo que tenía así ganado era me animaba, ¿no? claro, Me animaba a probar lo que fuera. claro. Y entonces, claro, jugué fútbol durante muchos años. ¿Qué pasó? Que a los 19 años, me dan una beca de fútbol para ir a Estados Unidos. Y decido mudarme, decido coger, ir a Estados Unidos a estudiar la carrera, jugar el equipo de fútbol de la universidad, vamos, un sueño, ¿no? Llego allí y los primeros 6 meses la liga ya había empezado, tenía que esperar. Y en agosto me empezó una molestia en la rodilla y dije, uy, raro. Mm, Vine a Barcelona y tenía un tumor en el fémur. Tuvieron que operar, hice la rehabilitación y a partir de ahí pues ya no volví a entrar en lo que es el equipo de fútbol. Mi oportunidad iba a ser en ese septiembre claro. de hacer las pruebas para entrar. Ostras. Y nada, volví a Estados Unidos y a hacer la rehabilitación o sea, a O sea, tú buscar, la beca o la universidad, mantuvo la beca, vale, pero no podías jugar. pero no podía jugar. Entonces, dije, bueno, me han mantenido la beca, estupendo. Ahora me toca, pues, rehabilitarme. Y ahí es donde se mezcló locura sana el canal de YouTube, porque empecé ya con hacer el research, ver qué ejercicios podía hacer en el gimnasio para Mm, rehabilitarme. El proceso fue, o sea, la pierna tenía translúcida.
Ya. Fue de las experiencias más duras que he tenido en cuanto a físicamente, de tener una discapacidad y ver que estoy aquí, tengo que hacer la rehabilitación por mí mismo. Hice la rehabilitación y a partir de ahí ya empecé a hacer entrenamientos que potenciaran mis habilidades atléticas, enfocadas al fútbol, y luego ya me abrí a lo que era con peso corporal. Porque tu intención era intentar volver a jugar, o te habían dado una contraindicación y una baja de no puedes volver a jugar al fútbol. No ¿Cómo me fue ese dijeron, proceso? sí, no me dijeron que no Ah, podía volver a jugar, pero sí que cuando me adentré a lo que es el mundo de entrenamiento, ya me enganchó. vale, Y puesto que ya tenía la beca, pues dije, vale, pues vale. sigo por aquí. O sea, que el fútbol no era tan lo que más te apasionaba. No, y en esto le tengo que dar la razón a mi madre, porque yo me he enfadado muchísimo cuando me decía, a ti no te gusta tanto el fútbol. Ah, sí, ok, ya lo Sí, sí, sabía, ¿no? sí, a ti no te gusta tanto. Y yo que sí, que claro que me gusta. Ya veía que yo tiraba por otros Ya. deportes y que lo que me gustaba pues no era solo el fútbol. Las oportunidades que te podía dar el fútbol, ¿no? Exacto, Claro, sí, eso también mola, claro. sí, 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 totalmente. Entonces, claro, empecé a descubrir lo que era entrenamiento atlético, Mm, ¿no? Dedicado o enfocado a los deportes. mm, Ahí es donde nacieron los bootcamps, las clases grupales. Hacía mucho este tipo de entrenamiento, lo hacía, esto ya es en Miami, y empecé a hacer clases grupales allí, luego empecé a introducir calistenia, luego me adentré a lo que es la calistenia, y luego a partir de ahí empecé a descubrir Portal, ujú, lo cual fue un cambio de, de concepto completamente de entrenamiento, de la práctica, ujú, ¿no? Pasé de entrenar a practicar. mm. Y en la academia ellos tenían Republic of Movement, Sí, que es uno de los mentores sí, con con Sean Sean Nicole y y su Aileen. mujer, Aileen. Exacto. Y estaba Andrés también. Andrés Vesga Me acuerdo que tú y también. yo contactamos, no Sí. sé si te acuerdas. Puede ser, sí. Que, Yo que tú recuerdo me estando contactaste y en me dices, Miami. oye, que he visto que estás aquí en República. Oye, que quedamos. Digo, pues estoy en Madrid. Está ahí de viaje y tal. Digo, bueno, pero estoy yendo mucho, ya nos veremos. Al final yo creo que te volviste tú antes que yo volví a Madrid. Puede ser, sí. Sí, Sí, pues estuve practicando con ellos y sí. a partir de ahí ya abracé un tipo de práctica distinto, Mm, muy generalista, casi que demasiado para mi gusto. Durante unos años fue como, wow, estoy tocando muchos palos, pero siento que necesito un poquito más de especificidad. mm, Y ahí es cuando entré a lo que es el mundo de calistenia, calistenia con lastre, luego anillas. Actualmente estoy más especializado o especializándome o explorando más mm, luego las posibilidades con las anillas, las mm. cuales siento que hay un potencial ahí increíble que aún Ya. que no se ha descubierto. Y, y esa ha sido un poquito la evolución Ya. de, de la práctica. También he introducido yoga en un par de años. También estuve cuando estuve en el estudio Ujú, en Miami. Y, y siempre ha sido, pues, de probar muchas cosas. ya. Sí, ¿Y ahora con qué te quedas? ¿Cómo es una semana tuya? ¿Cómo has organizado para saber qué es lo que te funciona, lo que te apetece, lo que... sí. Actualmente en lo que me estoy enfocando es en la exploración con anillas. Entonces tengo como mínimo 2 días en los que exploro anillas. Ujú, Luego es un entrenamiento de fuerza lastrada con calistenia mm, y locomociones en el suelo. Esa es prácticamente mi práctica mm, actual. mm, Luego eso sería la parte más yang de mi práctica. En cuanto a la parte yin, pues hay el estar quieto, la quietud, el shaking, ¿no? Para descargar toda esa tensión mm, acumulada de todas las otras prácticas. ujú. Y meditación es fundamental. Eso es a diario. ¿Te viene bien? ¿Qué La, te me- ayuda la meditación? ¿Qué te la- aporta? la meditación me... Aparte, esto a lo mejor suena un poquito, pero me acerca más a mi esencia. Siento que es tan fácil desconectarme, es tan fácil irme
a las revoluciones, Sí, sí. de dentro hacia afuera, en lugar de quedarme en lo que hay aquí dentro, Mm. que hay mucho. Que no es poco lo que hay aquí dentro. No, está todo. Y, y sí, me ayuda a mantener los pies en el suelo y Mm. mantener una estabilidad. Yo creo que muchos de nosotros, creo que el exponernos al trabajo de Ido y todo lo que ha venido después, y creo que nos ha servido para abrir nuestra mirada. Creo que en algún momento hemos querido jugar, experimentar todo, como el niño que entra a un parque de atracciones por primera vez, ¿no? Que se quiere montar en todas las atracciones y quiere probarlas todas. Y luego, poco a poco, te vas quedando primero, con una manera distinta de entender cómo cómo te mueves tú, qué te sirve a ti, qué te cambia. Luego también entender cómo lo puedes interpretar para determinados tipos de alumnos, qué necesitan o qué están buscando, y cómo puedes utilizar esa filosofía, ese enfoque, ¿no? Y luego al final acabas otra vez como haciendo un embudo de, vale, pero es que yo ahora, en este momento, estoy muy cómodo con esto, esto y esto. Esto me funciona bien, me va bien, me hace estar bien. Y has perdido el FOMO, ¿no? Bueno, vale, sí, sé que hay muchísimas cosas y no pasa nada si no soy el super mover que lo hace todo, que lo explora todo, purista del movimiento radical, ¿sabes? Inacabable, infinito. Bueno, pues no soy ese, ¿no? Al final Claro, es, sí. a mí ahora mismo pues eso, te pones 60 kilos, te puedes hacer dips o te puedes hacer dominadas, que yo cada vez que te veo digo, ¿pero dónde va? ¿Pero dónde va? Si es que, o sea, ¿tú cuánto pesas? Porque, 72. ¿y cuánto haces una dominada? ¿Lastrada? Bueno, mi objetivo es llegar a 72, pero no. 72 más tú 72. Sí, O sea, 2 veces el peso corporal. no he llegado aún. ¿Estás en ello o qué? Estoy ¿Se cerca. conseguirá o...? Sí, se conseguirá. Se conseguirá. Se Ya te... es algo que tengo ahí metido. eh, ya no por demostrar, ¿no? Sino que, no sé, es un objetivo que tengo, que quiero poner mi peso y levantarlo. Me parece una barbaridad, porque además, o sea, a mí personalmente la dominada me cuesta muchísimo, y como no la practique, se me va. O sea, de decir, de 10 a 7 a 5 a 3 a las hago supinadas porque ya eso, como me vaya a vacaciones, se me va. Me cuesta un montón, y alguna vez que me he lastrado, a lo mejor una kettlebell de 8. No es una práctica que haga mucho, lo hago Ajá. dentro de mucho. Digo, madre mía, se me ha salido un ojo aquí. Las dominadas cuestan, ¿eh? Sí, cuestan. Sí, 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 sí. Se me dan mucho mejor las supinas, obviamente. sí. Es curioso porque en el mundo del weighted calisthenics hay Sí. quienes se les da mejor las pronas que las supinas. Joder, para mí no. Yo tengo mucha más fuerza Sí, aquí que yo aquí. también. Yo también. Y suele ser lo común. Yo creo que sí, ¿no? Suele ser lo común. El rango de recorrido es distinto. Sí. Bueno, es. El hombro está un poco más cómodo, Sí, el bíceps apalanca mejor. Y fíjate que es pequeños graditos, sí. pero hacen una gran diferencia, ¿eh? Sí, es otro plano de Eso movimiento es. distinto. Sí, sí, sí. Eh, pero sí, bueno, donde flaqueo es en el empuje. Bueno, en el dip también te cargas como Pero en el empuje vertical hacia arriba, empuje, el handstand handstand o... push-up, estoy pasándolo mal, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Es algo que tengo también, que estoy practicando Sí. y, y wow. Es que el rango de overhead, bueno, a ver, tú haces mucho rango de overhead en tracción, pero el rango de overhead, yo ahora llevo una temporada, llevo casi 2 años muy a tope con los olímpicos, Ajá. y me lo paso genial, me encanta. Y claro, cuando empiezas a cargar ya kilitos y te empiezas a ir abajo a la sentadilla en overhead, primero caga. O sea, la primera da mucho miedo porque tu sistema nervioso no sabe muy bien qué está pasando, por qué te has metido debajo de algo que te puede matar Claro. y por qué te agachas. Sí. Eh, y, y da miedo, pero a mí ese es el reto que me está picando, quiero llegar bien profundo abajo y quiero estar bien estable arriba, ¿no? Y lleva eso, es un trabajo de meses, años, no lo sé. Claro. Y cuando ves bueno, pues eso, alteras olímpicos, lo que se ponen encima de la cabeza y lo abajo, que el culo en el suelo, Sí, es una barbaridad.
Porque, claro, yo creo que la gente no entiende lo difícil que es que la cadera esté totalmente flexionada, que la lumbar esté en flexión y que tu torácica esté completamente extendida y el hombro completamente flexionado, cargando Mm. un montón de peso encima. Sí. Y es muy complicado. Entonces, Sí, es complejo. sí, Es un movimiento bastante complejo. sí, Y sí, sí. técnicamente, pues requiere de una nitidez Sí. ahí. Sí, pero yo creo que ahí es lo bonito, ¿no? Es decir, Mm. porque lo hablaba también con Robert Sánchez, que decía que también había empezado a hacer dominada lastrada y que lo que descubría con cada kilito que ponía, lo que aprendía de sí mismo, lo que aprendía de movimiento en ese camino de Mm. cargar y cargar y cargar, Sí, ya no es solo físico, sino psicológico. sí, Es decir, puedo con esto. Parece que no, parece imposible, pero sí. puedo. Esa es la parte que más me engancha. Esa es la parte de decir, de estar a punto de hacer un set y decir, es que voy a levantarlo sí o sí. Pues bueno. Lo Y tienes que creer antes, ¿verdad? sí. Y aquí viene el twist. Y no lo levanto. Exacto. Y no lo levanto porque ese enfoque, o porque es demasiado para ese día, Ya, simplemente, o porque ese enfoque justo en el momento en el que voy a traccionar lo he perdido, ya. justo en ese momento. ¿Y qué pasa si lo pierdo, no? ¿Qué pasa internamente también? Qué bueno eso que has dicho. Es que yo experimento mucho eso. Es una meditación, es una atención plena, es un mindfulness. Ujú. En ese momento, si se te va la atención, cuando estás levantando mucho peso por encima de la cabeza y se te va, se te va. Y es que no, dices, lo acabo de hacer ya, pues se te ha ido a la mente y no sabes ni a dónde. Sí. Y es verdad que es muy bueno que tengas Ujú. esa perspectiva de decir, a lo mejor me he ido el foco. O sea, tenía todo mi ser, toda mi atención plena, consciente, no consciente en Mm. hacerlo y se fue, porque sé que puedo hacerlo, ¿no? Sí, Es sí, muy, sí. es muy potente eso. Sí. Y es en fracciones de Ya, segundo, que puede ser antes o puede ser a mitad de rango, y decir, ¿empujo más o lo dejo? ya, Claro, esa diferencia es lo que hace la diferencia de hacer ese levantamiento, ¿no? totalmente. Y luego es que hay Ya, tanto en ese proceso, ya, ¿no? De pasarte de kilos, de ver lo que requiere, luego la sí, recuperación que requiere, claro. de porque te pasaste ayer y ya tienes 2 días que estás recuperándote Sí, sí, sí. y te está ya afectando la otra parte de la práctica y decir: ¿Por qué o sea, por Es qué he un sido aprendizaje. avaricioso de poner le he puesto demasiado? Sí, ¿Lo voy a volver a hacer o realmente voy a ir a subirle 0,25 kilos la claro. próxima vez? Lo cual es un mini disco que parece nada, pero que, Es todo, se nota. es todo. Es Ah, todo. yo en ese sentido, yo me he tirado fácil 3, 4 años aprendiendo a practicar jiu-jitsu, aprendiendo a realmente dosificar y saber lo fuerte que tengo que ir, las veces que tengo que entrenar, lo que tengo que recuperar, y lo he pagado mucho con muchas lesiones. Y hasta que he aprendido que era culpa mía, por no palmear cuando tengo que palmear, Mm, por no meterme en jardines que me tengo que meter, por no descansar lo que tengo que descansar, y al final es eso, tienes que ser responsable y estar consciente de qué funciona para ti, porque esos 2 días que no entrenas son 2 días de cero. Entonces, por ir un día a 110 exacto. tienes 2 o 3 días de cero, Sí. que ya la media no te sale, ya tienes 4 días de 25%. Mm, Y y ahí hay un tema de aprendizaje, de ser listo o no ser tonto, que yo os digo: "Es que mira, eres tonto". Y luego de humildad, de decir: "Mira, tío, no lo puedes todo, pues yo ya tengo la edad que tengo, he empezado a hacer jiu-jitsu tarde", y decir, bueno, lo hago además como una práctica personal que me encanta, que también es una meditación, que además incorpora otro humano generándote infinitos problemas mm. y que tú los tienes que convertir en problemas para esa otra persona, con lo cual no es algo voluntario que tú decides: "Hala, voy a ponerme en un problema con un montón de kilos lastrado", no. De repente hay alguien que activamente te está creando problemas, ¿no? Entonces, hay un punto ahí de humildad, de entender que estás en el proceso
de crecer y de conocerte y de saber lo que tienes que hacer y renunciar a cosas y ser listo, no ser tonto. Ya. Y aprender a no ser tonto entrenando, ¿no? Sí. Y eso lo he aplicado también muchas veces a los pacientes, sobre todo pues, los corredores, estos que son hipermotivados y que al final es muy difícil hacer carrera con ellos porque tienen esta creencia de que cada día que paran están más lejos de su tiempo deseado en la maratón, que no le importa a nadie, pero a ellos les importa mucho, Ya. porque buscan la validación externa que decías tú antes, ¿no? El numerito que les diga que Claro. son buenos, que son válidos, que merecen la pena, son dignos de... Sí. Es una trampa muy, muy compleja esa, ¿verdad? Sí. Mientras te escuchaba, estaba pensando en qué ocurre en esos días que no puedes practicar, Claro. ¿no? Porque ¿te has pasado? ¿Qué es lo que ocurre en esos días en los que, como tú decías, ¿no? ¿Pero por qué he hecho eso? ¿No? Y ahora no puedo moverme. ¿Ahora cómo gestiono esto? Totalmente, ¿No? ¿Cómo gestiono este malestar claro, realmente? Porque siento que el cuerpo necesita recuperarse, pero lo que yo quisiera es volver. claro, ¿Y por qué no puedo estar aquí, tal y como estoy? Porque esto también forma parte de la práctica, exacto. ¿no? Es esta parte. Siempre estoy en el yang, yang, yang. Tengo que hacer, tengo que hacer. En el Tengo que, fuego, en la guerra. claro, tengo que ir a la guerra, tengo que... Tranquilo, Ya, ¿no? La parte de recuperación, la parte más yin, la parte más... ¿cómo decirlo? La parte más... que es autocuidado al final, sí, todo, ¿no? Es mm, como se le pone mucha atención a una parte del espectro y no tanto a la otra. ya, Encontrar ese equilibrio, aunque yo pienso que el equilibrio es una ilusión, totalmente, eh, totalmente de acuerdo. es, es importante, Mm, ¿no? Entonces, si ayer me pasé, pues forma parte de la práctica gestionarlo hoy. sí, sí. No, y tienes que pagar el peaje, tío. O sea, Mm, es así, te lo tienes que comer y tienes que asumirlo. Oye, pues lo has hecho mal, te has equivocado, estás aprendiendo mm, y ahora toca esto. Cuando tienes un problema de sobrecarga, entrenando, por ejemplo, tú solo con cargas y tal, y tienes 2 o 3 días, vale. Pero cuando te tiras 6 meses sin poder hacer jiu-jitsu porque un tío de 140 kilos te ha aplastado el cuello y no sientes el brazo, sí. y ya no solo jiu-jitsu, sino hay nadar, solo puedes nadar, que a lo mejor lo odias, estoy hablando de mí. Fíjate que me llegó a gustar incluso, o sea, ya llegó al punto de que no podía hacer otra cosa, pero cuando te das cuenta que te has hecho daño y que vas a perder un montón de... No vas a perder, que vas a tener que dedicar un montón de semanas o meses de tu vida a aprender a recuperarte a esa parte yin, Mm, de decir, "Uf, pues no es como, como yo quería, pero mm. ahora toca eso". Es un aprendizaje, es complicado y al mismo tiempo es muy rico, está guay. Sí. Y luego, desafortunadamente, y te quería preguntar por esto, yo creo que a las personas que nos suelen llegar a nosotros, nos llegan con una... no han llegado a saborear o no han llegado a entender lo que mola o lo bien que se siente cuando te mueves, cuando te enfrentas a retos físicos, Mm, cuando estás en esa búsqueda, ¿no? de tus límites, de qué puedes hacer, qué no puedes hacer, qué cosas aprendes, cómo mola, ahora puedo hacer esto, antes no. Y, y ellos a lo mejor lo que están es intentando salir de un ciclo de sedentarismo de años o problemas mm, de salud o de dolor, ¿no? sí. Y en tu caso en concreto, que si te investigan un poco antes, Mm. dicen, madre mía, este chico, qué cosas hace. ¿Qué están buscando? ¿Cómo reconcilias tú una persona que probablemente te venga, que se quiere poner en forma, Ujú. con el camino que tú llevas de un montón de años, de decir, vale, estos son muchos años de trabajo, que no hace falta llegar aquí, o por lo menos... Ya. Pero ¿cómo adaptas lo que tú has aprendido en tu camino a alguien que lo que quiere es empezar a moverse y motivarse y adherirse al ejercicio? Sí. Creo que es fundamental conocer a esa persona. Entonces le hago muchas preguntas de cómo es su día a día, qué ha hecho anteriormente, qué cree que puede hacer. Esa es muy importante. Y qué cree que no puede hacer. Mm, Porque hay unas creencias limitantes bestiales. mm, Eh, y cuando esa persona se empieza a ver a sí misma levantándose o haciendo un movimiento en el suelo que no ha hecho en su vida y es que no le faltaba más fuerza ni más movilidad, sino que estaba ahí, ese mm, movimiento estaba ahí, solo que
en su mente no había accedido. El programa no estaba. El programa no se No se había activado, conectaba. no se conectaba. Entonces, cuando se logra eso y hacen un clic, hacen un, wow, he sido capaz de hacer esto, que pensaba que, o sea, en la vida. Entonces, ¿qué hay más? ¿No? ¿Qué más hay detrás de esa puerta? Es brutal eso y yo llevo años diciéndolo, es cuando tienen una experiencia de movimiento que excede sus expectativas, lo que ellos piensan que pueden hacer, es como una epifanía para ellos. Es Sí, esa idea de, si no ha sido tan difícil y he conseguido hacerlo, claro. me gusta, me siento bien, me da Ujú. autoestima, a mi cuerpo le gusta Sí. y es maravilloso ese efecto que tú comentas, ¿no? El darse cuenta que pueden hacer mucho más de lo que ellos creen. Sí, Mm, sí, porque hay una creencia muy firme, previa, de no soy suficiente, o mm, no tengo la fuerza suficiente, o no soy lo suficientemente coordinado, mm, o ese movimiento ni en broma puedo hacerlo. Y lo que ayuda mucho es, en lugar de enfocar mucho la técnica de los ejercicios, porque son muchos inputs, es mucha información de colocar las manos así, en este ángulo, ahora activa aquí, es demasiado. mm. Es hacer algo que sea más una tarea, lo que se llaman task-based, de decirles, pues acerca las caderas lo más al suelo, Mm, cerca lo más que puedas. ujú, Y a partir de ahí, ve de este punto a este otro. mm. Y empiezan a verse que están haciendo cosas que no lo han hecho nunca. Ya, Y eso es lo que logra el... Bueno, hay un factor lúdico también, o de totalmente. juego, que ya eso no lo encuentran, ¿no? En un gimnasio de levanta 15 Sí. kilos haciendo tal. Sí, yo creo que es que todavía se sigue pensando la gente, todavía hay muchos entrenadores, afortunadamente ya cada vez menos, pero todavía hay mucha gente que piensa que si no puede hacer cosas es porque no tiene flexibilidad o porque no tiene fuerza. Y Mm, entonces todo lo reducen a yo no soy flexible, yo no soy fuerte o yo estoy en muy baja forma, yo me ahogo, pero hay un montón de cosas que pueden hacer que no requieren una más que la flexibilidad y la fuerza que ellos tienen, que les pueden llevar de un punto A a un punto B mm, y a partir de ahí seguir, ¿no? Y todo eso tiene que ver con su propio aprendizaje de movimiento. Y lo que dices tú, aprender mediante juegos, aprender mediante tareas, mediante pequeñas acciones, es como realmente aprendemos nosotros a movernos cuando somos pequeños. O sea, sí. nadie nos dice la técnica de caminar, nadie Ujú, nos dice la técnica del squat, y un bebé te hace un squat perfecto, mm, clavado, sí. que ni el mejor entrenador del mundo le puede decir nada. Y un bebé se cuelga de sus manos y un bebé hace un montón de cosas, gatea, hace locomociones Sí. súper creativas. Pero Mm, nadie le dice, tienes que hacer esto, otro, simplemente explora y entonces yo creo que para, es muy bueno todo este nuevo enfoque más lúdico, más explorativo en el mundo del movimiento, más improvisado también, más ujú, libre. Creo que también ha ayudado mucho a mucha gente a no sentirse constreñido a tengo que hacer esta serie con esta técnica, estas repeticiones mm, y estas creencias de lo tengo que hacer bien o si no lo hago mal o me he hecho daño porque lo he hecho mal, necesito un entrenador porque si no me lesiono. Esas creencias son muy negativas, son muy sí. complicadas. Sí. Que enlazándolo a cómo consigues tantos seguidores, si enfocas tus mensajes con el miedo, Claro, es muy fácil, ya. ¿no? Muchos posts se hacen virales por Mm, no hagas sí. las flexiones de esta manera, Mm, ¿no? Porque si no te vas a lesionar. mm, Y es meter más miedo a una persona en la que sí. ya te está viniendo con un Sí, miedo excesivo. Porque no hace falta decirle es esta técnica o tus codos van a explotar. ya. No tiene sentido. Sí, sí, hay mucho propagador de creencias negativas y de miedo. Y además hay muchos de ellos que lo hacen con una intención bastante perversa, que Claro, es traer ojos. claro. Sí. Pero bueno, yo creo que al final, yo creo que la tendencia es positiva. Yo creo que cada vez la gente empieza a tener un poquito más de cultura, Mm, empieza a entender que las cosas son un poquito distintas a las que le ha dicho el médico o el fisio o el entrenador, que no somos tan importantes ni tan específicos, que está guay si tú quieres hacer un olímpico muy al límite de tu peso, la técnica te va a ayudar, claramente, pero que en el proceso de llegar a ese punto has creado tú tus propias técnicas y tu propia manera también. mm, Y que hay errores, hay aciertos, hay cosas que funcionan, cosas que no, pero eres tú el que tienes que encontrar tu técnica, ¿no? sí. Y,
Y ese permiso a la gente de no corregir tanto y tal, yo creo que yo cada vez lo veo más. Yo cada vez veo que empieza a suceder más. Con lo cual, al final, las personas entenderán que lo que tienen que hacer es moverse y que lo primero es moverse y luego se mueven mucho mejor y luego ya lo siguiente es que te muevas bien o bonito o con la intención que tú montas en tu cabeza, pues que se refleje, ¿no? Ya con más coordinación, con más plasticidad. Eso ya es la guinda del pastel, Sí. que está guay, ¿no? Para la gente que lleva mucho tiempo y que necesita autoactualizar su práctica. Claro. Pero yo creo que la gente entra por ahí, pero no es lo que necesitan. ¿Sabes lo que te digo? Ujú. Sí, Que eso es muy llamativo. Yo quiero hacer esto, yo quiero hacer el handstand a una mano. sí, sí, sí. Vale, pues estamos a 15 años de ahí. De ahí. Claro, no hay... eh, se ponen unas expectativas sin tener información sobre ese movimiento. Mm, Entonces, esa información la vas a adquirir practicando, mm, realmente, practicando con un guía, con un profesor. Y, y claro, sí, tú puedes descubrir tu propia técnica. Algo muy importante es saber por qué esa técnica funciona, claro. porque vas a estar creando técnicas Mm, constantemente, ¿no? Y entonces la parte explorativa, ¿no? de técnicas, claro, es que aquí hay un debate. Aquí hay un debate. Entonces, si tú acudes a un coach o un profesor, te va a enseñar una técnica determinada, ujú. la cual te va a ahorrar Sí. mucha parte de ese proceso, la cual va a dirigir tu práctica en una dirección determinada. Y tú a partir de esa técnica puedes desarrollar la tuya o aprender por qué esa técnica funciona. Mm, La parte explorativa te va a enseñar muchísimas otras cosas. claro, Entonces, claro, es decidir qué camino claro. quieres El, elegir. evidentemente las técnicas son útiles y funcionan y son un atajo, pero, pero tienes que renunciar a la parte explorativa. Claro. O sea, no puedes tenerlo todo. Ujú. Porque eso que dices tú de llego a la técnica y luego exploro por qué, es porque ya has explorado antes, es porque ya sabes que hay Mm, algo ahí, ya tienes un conocimiento y una cultura de entrenar mm, o de aprender o de enfrentarte al movimiento distinta. Pero lo normal es que cuando tú llegas a una técnica digas, dame la siguiente. claro. En el jiu-jitsu es súper claro, porque Mm, hay miles de técnicas que las ha creado alguien buscando soluciones y buscando mejorar o ganar más combates mm, o utilizar sus características físicas. Y todas esas personas que han inventado técnicas nuevas han tenido que explorar y han tenido que inventárselo. A veces ha podido ser por casualidad. mm, Por casualidad han dicho, ostras, pensaba que esto no se podía hacer porque mi maestro me ha dicho que la técnica es esto y si lo hago así es claramente mejor o para mí es mejor. claro. Listo. Y ahí es donde, cuando se abre eso, es como que abres el manual de instrucciones de tu movimiento, ¿no? Ujú. Con lo cual, a la larga, a lo mejor no llegas técnicamente tan lejos, pero sí que vas a tener muchísima más riqueza en el ámbito en el que tú te estés moviendo, ¿no? Y ves practicantes de Jiu-Jitsu que son muy técnicos y que son muy buenos y que son tan técnicos que todo el mundo sabe lo que van a hacer y no se lo pueden parar, porque lo hace tan bien, Ya. al timing, así que al final sé que me lo va a hacer y no puedo hacer nada. Sí. Y luego hay otros que son tan imprevisibles que se dejan coger la espalda, que se ponen en posiciones muy, muy complicadas, Mm, porque saben salir de ahí de tal manera que luego generan tanto caos en el oponente que no saben qué hacer. claro. Y es muy bonito ver esos dos extremos, ¿no? La excelencia técnica Sí, y el juego caótico máximo. totalmente. Y es verdad que hay un debate. Y no es ni lo uno ni lo otro. A mí personalmente me gusta la parte exploratoria. Pero claro, cuando estoy explorando y me llega mi profe y me dice, haz esto. Claro. Y digo, ¡guau! Sí, 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 sí. ¡Cómo mola! Ahora sí. Claro. Es una combinación, Exacto, sí, muy chula. exacto, exacto. Esa es la Sí. combinación, esa es la combinación. Y Yasir, ¿cómo ha sido? Porque tú te tiras muchos años en Estados Unidos, pasas de locura sana, fitness, divulgar en español, Mm. te pones a divulgar en inglés, no sé si cambia de público, llegas a otro tipo de... Esa decisión, ¿dónde ibas Sí. cuando tomaste esas decisiones? Mira, en Locura Sana Fitness nos graduamos
Y entonces cada uno de los integrantes de Locura Sana Fitness va a un estado distinto. Ujú, Entonces hay una separación ujú. y el seguimiento de ese proyecto pues se dificulta. Ya. Ya no es lo mismo, no estamos juntos, pero aún así seguimos produciendo vídeos a distancia. Mm, Al final llega ese proyecto a una pausa, ¿no? Ya pues cada uno tenía su trabajo ujú. y llegó a ese canal a estar en pausa, que de hecho aún está en pausa. Sí. Ahí renunciasteis a millones de... eso era enorme. Es, O es enorme. son 860.000 suscriptores Que siguen, ¿eh? que siguen ahí. Que siguen ahí sin, Sí. sin contenido desde hace Bueno, años. hay un plan para esto. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Claro, Sí. es que es una... O sea, hay un montón de gente ahí. Sí, sí. Y tú Entonces, renuncias a eso. Es decir, que tú ya has hecho esto de decir, vale, he llegado hasta aquí y y nos hasta despedimos, luego, Lucas, que yo estoy a otra cosa. claro. Fue un vídeo de despedida, Sí, sí, lo sí. cual fue un... Wow, o sea, no fue fácil. Empezar de cero otra vez, Sí, ¿no? sí, no fue fácil. Y hubo una temporada en la que yo estuve creando vídeos para Locura Sana y para Saturno Movement también. Mm, Entonces, yo tenía unos clientes a los que entrenaba y en uno de los edificios había un cliente en el que coincidía con Gabo. Gabo tenía su cliente y ahí es donde coincidimos Vale. y nos conocimos. Súper bien, conectamos y ya Gabo me dijo, bueno, un día montamos algo juntos. Ah, sí. Me envió un mensaje, creo que fue un año después, y dijimos, venga, va, adelante. Y de ahí nació Saturno. Y de ahí nació Saturno Movement y ya empezó el canal de Saturno Movement. Yo una parte más detrás de cámaras, de gestión de todo Sí. el proyecto, edición, él era el coach principal Mm, y hacía el soporte pues detrás de todo lo que era el proyecto. mm. Con mucha paciencia sé que pues llegará el momento en el que pueda pues nutrir esta parte mía de coach y Ya. de aparecer delante de cámara y comunicar, ¿no? Mi Mm. práctica o mi filosofía. Pero por un tema del idioma o... No fue por un tema del ¿No? idioma, fue más por un tema de tiempo y energía, de lo que Vale. hablábamos antes Sí, que no daba para más. no daba para más. Incluso abandoné mi práctica. Hubo un periodo en el que abandoné mi práctica por motivos de el De proyecto. levantar el proyecto. Exacto, el proyecto a mí me necesitaba en esta posición. Y renunciar a la otra parte fue algo muy difícil. Ya. Ya, ya. Porque, bueno, tocaba muchas partes. Tocaba el ego, tocaba mucho. Claro, de Claro, yo repente... tengo delante a Gabo grabando prácticamente cada día, que es lo que yo he hecho en Locura Sana durante muchísimos años. Claro. Y ahora yo Has estoy llegado casi a 1 millón de seguidores y ahora exacto, estoy empezando de cero y estoy detrás de la y cámara. detrás de la cámara. Y entonces, bueno, agradecido por ese proceso también. Qué bueno. Porque, bueno, entre Gabo y yo pues hay una relación muy bonita y Gabo tiene una historia potente, ¿no? También me suena que él la ha compartido alguna vez, no me acuerdo muy bien. Pero ujú. él también empezó de un sitio un poco chungo, ¿no? Y se transformó o algo así, o puede ser que me lo estoy inventando. Sí, sí, la historia de Gabo también es súper interesante. Porque él estuvo en Cenex. Cenex es donde él empezó, lo Ujú. que es estar en redes sociales. Vale. Y, y bueno, al final las cosas no fueron muy bien por ahí y él quiso hacer su propio proyecto. Mm. Pero sí, el pasado de Gabo Es potente, ¿no? es oscuro y con mucho trabajo de conciencia Ya, y el movimiento pues le ayudó muchísimo ya. a ser lo que es hoy. Y llega un momento en el que estás en Miami, otra vez has vuelto a levantar un canal, te está yendo otra vez como un tiro y Mm. dices, me vuelvo a Barcelona. Claro, bueno, estoy en Miami, conozco a mi esposa, Ajá. tenemos una hija y ahí cambia todo. Claro, estamos en Miami, los dos somos de Barcelona, la familia está en Barcelona, ahora tenemos una hija y, y a nosotros nos gusta mucho Barcelona. Vale. Entonces teníamos muy claro que íbamos a volver. Es más, en el inicio de Saturno Movement, en el proyecto, yo se lo comuniqué a Gabo. Le dije, o sea, yo voy a mudarme dentro de unos años, aún no sé cuándo, pero voy a mudarme y voy a volver a Barcelona. Ujú. Entonces eso quedó ahí, acordado, y
y la idea pues es que expandir, Ya. ¿no? De tener el estudio de grabación ahí, hacer otro estudio aquí de grabación en Barcelona y tener 2 equipos y seguir desarrollando Mm. el proyecto. ¿Has notado mucha diferencia de los años que has pasado en Estados Unidos a nivel cultural, a nivel de hacer negocios, a nivel de desarrollarte cuando has vuelto aquí a Barcelona? ¿Es como te lo esperabas o ha sido un poco shock? Desarrollarme a nivel de el proyecto, el negocio. Sí, bueno, Mm, todo. Al final mm, has estado mucho tiempo sí, trabajando en Estados Unidos, que tiene unas características muy particulares, ¿no? Te da unas sí, oportunidades, pero también te exige una serie de cosas. sí, Y no sé si has encontrado mucho shock a la hora de... bastante, bastante. Yo ya de por sí soy, quiero decir soy, porque me pongo ya, me autoetiqueto, ¿sabes? Em, workaholic, de Ya, trabajar sin parar. Es algo en lo que estoy trabajando, irónicamente. Y Estados Unidos es un ritmo frenético. ya, O sea, los negocios sí, suben mucho más rápido y el crecimiento es increíble, pero a costa de un sacrificio de muchas ya, horas, muchos días, vacaciones, olvídate, ya, y unas exigencias muy, muy altas. ya. Y eso pues acaba pasando factura. Es algo que hemos notado mucho, tanto Thaís como yo. Mm, Necesitábamos un poquito más de calma mm. y veíamos que era entrar en la rueda y te ves arrollado por el ritmo de allí. Aunque intentes meditar y bajar revoluciones y relajarte, Todo el sistema está montado para acelerarte. te acelera. Es algo muy, muy fuerte. Sí, Eh, Entonces, el llegar aquí es otro ritmo, ya, pero nosotros venimos de allí. claro. Entonces yo que estoy con ese ritmo aquí. Y digo, wow, o sea, me parece que si me adapto al ritmo de aquí, me va a dar la sensación de que voy Ya, con una lentitud y luego también con una culpa porque el equipo está allí. está currando como sabes que están currando, ¿no? Exactamente. O como yo creo que están currando. Porque también aquí hay un trabajo de autoconocimiento. Entonces, nosotros en este proceso de 6 años en Saturno Movement no hemos trabajado en la misma intensidad. Los inicios fue una locura. De O sea, locos. yo tenía tendinitis en los dedos de editar. No, no, eran, eran semanas de demasiadas Los, horas. los inicios de los proyectos, cuando estás en el proyecto, cuando el proyecto eres tú casi, o sea, llega un momento que te transformas Mm, y que echas 14, 15, 6 horas y no duermes y estás como on fire. Además, por lo que sea, o en mi caso, tu cuerpo entiende lo que estás haciendo y funciona muy bien. O mm, sea, yo creía que estaba muy bien. ya, exacto. Yo creía que estaba, buah, yo puedo con todo. Hasta que llega un momento que, y además suele pasar en un momento en el que paras un poco y el cuerpo dice, ahora, Exacto. ahora que ha parado, le voy a pegar un cebollazo Sí, que se va a enterar. sí. Y es verdad que es cuando empiezas a decir, ostras, esto no es sostenible, ¿no? Es un ritmo muy bestia, pero sí que, joder, tío, o sea, mola mucho, es muy excitante, haces muchas cosas, te posiciona en sitios, luego está guay, Mm, pero no puedes estar así toda la vida, es una trampa. Al final te lleva por delante. sí. Al final yo entiendo a esta gente que está en este ritmo que al final acaba con adicciones, drogas, alcohol, estos brokers que están a, Ujú, a full ganando dinero y con esa vorágine, al final tienes que desconectar de alguna forma sí, y no es sostenible. Pero es muy excitante cuando sí, está sí. pasando. O sea, te lo pasas muy bien. Aunque Claro, sea duro, ¿eh? es duro, te lo pasas muy bien, te sientes capaz de Eso. hacer Sí. cualquier cosa es un estado adrenalínico Total. constante, Sí, sí, sí. pero quema mucho. Ya. Y es cuando petas y dices, vale, ahora necesito un descanso de un mes para llegar a estar un poquito mejor, para estar bien. Sí, 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 sí. Sí, fue un proceso duro. Entonces aprendimos de todas esas Ya. collejas que nos llevamos Sí, sí, en sí. los inicios y hemos ido modificando la intensidad, haciendo que el proceso pues sea más sostenible, Mm. más,
enjoyable, más Sí, que lo disfrutes que más, lo ¿no? disfrutes. Exacto. Sí, que lo vivas. Sí que es verdad que muchas veces en ese ritmo vas consiguiendo cosas que ni celebras, Exacto. que ni siquiera tienes tiempo para parar y decir: "Jo, qué guay esto", Ujú. ¿sabes? ¿No? He Sí. conseguido esto, o ahora que va bien, o hay dinero en la cuenta, Ajá. ¿sabes? Sí. Ese tipo de cosas, y estás tan metido que y y yo creo que ahí además luego nos salimos mucho, o sea, estamos en el proyecto, pero nos salimos mucho de nosotros mismos porque estamos pensando en lo que necesitamos hacer para los demás, para que los demás valoren lo que hacemos y nos compren, ¿no? Porque Ujú. al final no deja de ser eso, no deja de ser. Claro. Y puedes entrar en ese rollo que decías tú al principio de la charla, ¿no? De olvidarte de ti mismo, ¿no? ¿Y qué está pasando dentro? Y dices, no, es que llevo sin mirar lo que pasa dentro, no sé, 7 años, 8 Exacto. años. Llevo mirando hacia afuera todo. Sí. Y cuando lo miras dentro es, joder, es duro, pues te encuentras cosas que no esperabas, te tienes que romper, te tienes que matar. Mm. Y luego es también, para mí es bonito, o sea, también es decir, pues, mi identidad no está totalmente ligada a las cosas que hago, los proyectos que saco adelante, el Mm. éxito que tienes o que tal. No, puedo quitarme esas cosas y seguir siendo yo mismo, ¿no? Claro. El animalito está ahí. Sí. Ahora, cuando tu identidad está ligada a un proyecto del cual te sustentas económicamente, Ya, ahí es cuando entras en aguas pantanosas. ya. Es difícil hacer esa separación y decir, no, no, esta es mi identidad, este es Mm, el proyecto, este es el negocio y quiero que el negocio sea un reflejo de mi identidad, claro. pero ¿qué identidad estoy teniendo? Mm, ¿Me estoy dejando llevar por los números? Independientemente de los que sean, ¿eh? Ya pueden ser dólares o pueden ser likes o pueden ser seguidores. sí. Y wow, Son las métricas tangibles, son las métricas fáciles. claro. Pero luego las otras métricas de cuántas veces he llevado a mi hija al cole, Ujú. ¿sabes? Exacto. Cuánto tiempo he pasado con mi familia o cuántas veces he cenado con amigos. Mm. Esas, esas cosas no las contamos tanto. Claro. Y, y son igual mínimo o más importantes que Mm. las métricas que cuantificamos, ¿no? Sí. Y yo creo que se nos olvida, se nos va. Y nos pasa con muchas cosas. Nos pasa con, por ejemplo, a la gente, los que nos movemos y los que nos gusta y los que sabemos lo bien que nos sienta, sí lo entendemos, pero la gente, por ejemplo, yo que veo muchos pacientes con dolor crónico, eh, no se dan cuenta cuando les cuesta hacer ejercicio, cuando les cuesta moverse, no se dan cuenta que dentro de 20, 30 años cambiarían todo lo que tienen por sentirse como se sienten ahora, que no Mm. es muy allá, Ya. pero que el camino que llevan va a ser tan chungo que Sí. cambiarían todo por sentirse como se sienten ahora. Sí. Y que aunque sea solo por mantener lo que tienen, te guste o no te guste, tienes que hacer una práctica de movimiento, tú tienes que mover tu cuerpo. Mm. Y lo suyo sería que fuese algo que te gustase y que fuese sostenible en el tiempo y que fuese muy eficaz y para sacarle el máximo, ¿no? Pero da igual, el caso es que te tienes que mover. Mm. Y cuesta ver eso. Cuesta ver que todo lo que por lo que tú has luchado, por lo que tú crees que es importante, lo cambiarías en cualquier momento por sentirte un poquito mejor cuando te sientes tan terriblemente mal que tu salud te ha abandonado. Y si no te mueves, tu salud te va a abandonar. Eso lo sabemos, eso ya no es. Claro. Sí. Y, y esa es un poco ¿no? El gran reto de este mundo muy sedentario, ¿no? Y muy pasivo. Y a mí me mola cuando gente como tú pones todo tu cariño, todas las guías, todos los pasos, el fácil, el difícil. O sea, hay una cantidad de trabajo, de pensar, de ponerlo fácil, entendible, visual, que, que entiendo que la gente que está en tu comunidad, por recursos, no va a ser. Por recursos no va a ser. Sí. Sí, sí, hay mucho contenido. Demasiado, De hecho, demasiado. fue una Tenéis ahí una enciclopedia. fue una de las dificultades de encajar todo eso en Claro, la aplicación. claro, De claro. decir, ¿cómo metemos esto? ¿Cómo lo clasificamos? Sí, sí. ¿Cómo hacemos que sea simple? Porque puede llegar a ser muy complejo Mm, si quisiéramos, ¿no? Dependiendo de cómo lo clasifiques. claro, claro. Y a lo que tú decías, ¿no? De que lo que la gente necesita es moverse. Y me da la sensación que hay. mm, Hablábamos de que hay mucha información, pero tal vez haya un concepto de entrenamiento
muy específico, muy determinado, y mi objetivo es abrir ese concepto. De, no, es que hay muchísimas opciones. O sea, no me puedes decir que no te gusta entrenar porque no has probado. O sea, no has probado Algo seguro que te algo gusta. te va a gustar. Es como decir, no me gusta la comida. Bueno, Exacto. algo te va a gustar. Algo te va a gustar. No me puedes decir que no. Entonces, prueba. Claro. Es lo bueno de toda la variedad que tú tienes y toda la exploración y toda la investigación y documentación, porque vuestro trabajo es un trabajo literal de documentación, es un compendio de la calistenia y luego todo lo que ha ido creciendo a través de ahí. Variaciones, progresiones, diferentes aparatos, diferentes entornos. Es Sí. un trabajo vastísimo. Y ahora, claro, yo creo que el reto para vosotros es, claro, cómo lo hacemos digerible para que haya una persona que encuentre esa, su recetita, ¿no? La que le permite ponerse en marcha, ¿no? Y mantenerse en movimiento. Ese es el reto, eso es lo que nos cuesta a los fisioterapeutas, lo que nos cuesta a los Sí, entrenadores, los que nos preocupamos porque la gente mejore su salud, ¿no? claro. Sí. También intentas abarcar un público mucho más grande, Claro. lo cual dificulta que se entienda qué tipo de práctica es esta, Ya. ¿no? No es calistenia, pero también es yoga, pero también es explorativo con anillas, cosas que no hemos visto nunca, Ujú, algún ejercicio de danza contemporánea, ujú. algún calentamiento de jiu-jitsu, Sí. es todo eso, es todo ese movimiento. Mm. Y aportar esa variedad es lo que nos interesa, ¿no? Que para intentar, pues, abrir esa puerta al que esté completamente cerrado. Qué bueno. Y Yasir, ¿qué, qué proyectos tienes? ¿Qué te espera? ¿Cuál es la siguiente iteración de Yasir? ¿En qué estás trabajando contigo mismo? Conmigo mismo, wow. Es... hay varios proyectos. Algo que me hace mucha ilusión es hacer workshops con las anillas presenciales. O Mm, sea, entrar ya en lo que es presencial. qué guay. Es algo que me llama mucho. Y lo siguiente es, lo más grande en Saturno Movement es hacer que todo esté habilitado en español. Ah, claro. Entonces vamos a traducir absolutamente todo, lo cual pues tiene un pequeño trabajo ahí por delante. Y enlazándolo con el canal de Locura Sana, ahí es donde vivirá lo que es Saturno Movement en español. Qué guay. Vais a, Entonces la a audiencia resucitarlo. exactamente se resucitará con Qué bien. Bueno, tiene todo el sentido, otra la verdad. dirección. Tiene todo el sentido. Sí, esos dos son Mm, los principales. ujú, La de workshops y ujú. ¿Y a ti, a nivel personal, cuáles son tus objetivos? nivel personal. mm, ¿En cuanto a práctica o lo que sea? ¿A dónde vas? ¿Qué quieres? Mm. ¿Qué quieres que no quieres? Es una pregunta profunda Sí, hacia dónde voy y en la que, dependiendo del día, pues hay una voz que me lleva hacia una dirección, hacia otra. mm, Una de ellas es expandir en la cantidad de cosas que la vida me puede ofrecer, porque tener un proyecto te puede cegar de la cantidad de cosas y de áreas y que puedes hacer y que puedes disfrutar. mm. Entonces, una de ellas es seguir ese trabajo de expansión y no tanto en quedarme en mi mentalidad capricorniana de objetivos, de ir, tirar, subir al monte y expandir en esa área. Sería una muy buena, No, que no es poco. no es poco, no es poco, no es poco. Sí. Sí, pero muchas veces eso, yo muchas veces me pregunto que realmente qué es lo que quiero, ¿no? Porque muchas veces haces las cosas y las haces en piloto automático, Mm. pero yo qué quiero de todo esto, qué quiero sacar de todo esto, ¿no? Y está guay, por eso yo creo que practicar movimientos, ponerse a cosas duras, te ayuda a ponerte ahí en tu sitio. La meditación que hablabas antes, el poder reflexionar o el poder simplemente no reflexionar y vaciar la mente, entre comillas, para
ver qué señales o qué sensaciones o qué emociones salen de tu cuerpo te ayudan a generar esos momentos de insight, ¿no? Vale, aquí hay algo, aquí hay algo Totalmente. que tengo que aprender o que hay que eliminar, ¿no? O que hay que Ujú. deshacerse, ¿no? Que creo que es muy Sí, importante y que a veces no lo hacemos, ¿no? Está en este mundo un poco, no sé, en el que nos hemos deshumanizado de alguna manera, ¿no? En el que al final es todo de cara a qué hago, qué gano, qué tengo, qué consumo. sí. Es muy hacia afuera. Sí, Sí. Entonces, o ir un poquito más hacia adentro, no estaría mal, ¿no? no estaría nada mal. Bueno, pues nada. A ver qué te dice esa voz. Para encontrarte, lo ponemos en las notas del podcast. Yo creo que todo el mundo ya te conoce más que bien. Pero vamos, en Instagram sobre todo. Sí. Bueno, serían Yasir Trainer Ujú, o Saturno Movement ujú, y en YouTube Saturno Movement. vale. ¿Y algún descuentito de la app para los usuarios del podcast o algo habrá? ¿O Puede haber. algún Sí, detallito? Lo sí. negociamos ahora Ahora en lo la cena. negociamos y lo ponemos en las notas. Perfecto. Yasir, muchísimas gracias. Te Gracias a agradezco ti, muchísimo de el verdad. viaje a este maravilloso sitio en el que hemos tenido esta conversación. Y nada, que sea la primera de muchas conversaciones y muchos momentos juntos. Claro que sí. Ya Muchas ves. gracias. Adiós a todos.